bajo el tema Somos suyos ahora. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Diga: Señor, habla mi vida. Pueden sentarse, mis amados. ¿Usted sabía que usted le pertenece a Dios? ¿Usted sabía que usted le pertenece a Dios? Nosotros le pertenecemos a Dios. ¿Por qué? Le pertenecemos a Dios gracias a Jesús y a la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero hay unos cuantos puntitos que tenemos que resaltar aquí. El primero, que antes nosotros no éramos pueblo de Dios. ¿Sabe usted eso? Antes nosotros no éramos pueblo de Dios. Y cuando hablamos de pueblo de Dios, estamos hablando de que por culpa de nuestro pecado estamos separados de la gloria de Dios. Y Dios se encarnó en la persona de su Hijo Jesucristo. Pero para llegar a esta tierra tenía que escoger un pueblo. Y escogió un pueblo. Y un pueblo que de hecho es un pueblo rebelde. Era un pueblo muy difícil. Ese fue el pueblo que Dios escogió. De ahí es que viene esta enseñanza. Antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Vamos a verlo, vamos a desglosar. Pero de ahí es que viene esa enseñanza. Porque no fuimos el pueblo escogido para Jesús ser encarnado, fue el pueblo de Israel. Pero su pueblo se puso difícil. Y ahora nosotros los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Todos los demás humanos que no son Israel, que no son pueblo de Israel, pasamos a ser ¿qué? Pueblo del Señor. Antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Pero también, cuando lo llevamos al plano espiritual, de todas maneras, el pecado nos separó de Dios. No éramos pueblo de Dios porque estábamos separados de Dios por el pecado, pero gracias a Jesucristo, ahora somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios. O sea que, para que me entiendan, antes de Cristo, tu pecado te descalificaba para ser parte de la familia de Dios. ¿Por qué yo digo antes de Cristo? Porque cuando Jesús resucitó ¿cómo? Como el Cristo vivo. Fue a la tumba como Jesús y resucitó como ¿quién? Como el Jesucristo vivo, el Cristo de poder. Porque venció la cruz, venció la muerte. Entonces, antes de Cristo, antes que Jesucristo fuese al madero, muriera y resucitara por nuestros pecados, el pecado nos descalificaba para ser parte de la familia de Dios. Y un ejemplo un poquito durito que vamos a traer ahora nos va a ilustrar bien lo que estoy diciendo. En el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento, Oseas era uno de los profetas menores. En el tiempo que Oseas era profeta, el pueblo de Dios estaba dividido ¿en cuántos reinos? En dos reinos. El reino de Israel y el reino de Judá. Pero específicamente el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios y se fue tras otros dioses.
Entonces, eso está en Oseas capítulo 1. Lo pueden leer en su casa con calma. Solamente vamos a leer el versículo 8. Entonces, el Señor le dice, Jehová le dice a Oseas, mira, quiero que te cases con una mujer prostituta. Lo voy a decir con todas sus palabras. Así fue. Quiero que te cases con una mujer prostituta para que los hijos que concibas sean concebidos ¿en qué? En prostitución. Ay, ¿se imagina? Cásate con una prostituta para que los hijos sean concebidos en prostitución. ¿Y cuál era la intención de Dios con eso? Ilustrar la condición del pueblo. El pueblo me dio la espalda y se fue tras otros dioses. El pueblo fue infiel al Señor debido al pecado. Cuando nosotros vamos al versículo 8 del capítulo 1 del libro de Oseas, dice: después Gomer, la prostituta se llamaba Gomer, ella tuvo 3 hijos, 2 varones y una hembra. El primero era un varón, la segunda era una hembra y el tercero fue un varoncito. Ok, después que tuvo la niña, que se llamaba Lo-Ruhama, dice la Biblia, después que Gomer destetó a Lo-Ruhama, quedó nuevamente embarazada y dio a luz un segundo hijo. Entonces el Señor le dijo: ponle por nombre Lo-Ammi. Y Lo-Ammi significa no es mi pueblo, porque Israel no es mi pueblo y yo no soy su Dios. Palabra dura. De hecho, Lo-Ruhama significa no amada. O sea que los 3 hijos de Oseas con la prostituta, cada uno de ellos, su nombre significaba de alguna manera que no representaban ni el amor de Dios ni eran pueblo de Dios, por culpa del pecado del pueblo, de la rebeldía del pueblo. Lo que quiere decir, y digo que es una ilustración fuerte, porque estoy usando palabras fuertes, pero están en la Biblia, yo no me lo estoy inventando. Lo que quiere decir que si usted se va tras otros dioses, usted está usted se está prostituyendo. Ay, tough, right? Tough. That's the word of God. Así de fácil. Si usted dice que ama al Señor y se va tras otros dioses, usted se está comportando como Gomer. Se está comportando como ese pueblo de Israel que le dio la espalda al Señor. Pero después el Señor restaura al pueblo, porque no voy a entrar en eso ahora, pero en el versículo 10, más adelante, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá se unen y el Señor los restaura. Lo que importa ahora es establecer la ilustración. Que usted tenga claro el hecho de que cuando uno le da la espalda al Señor, cuando uno es infiel al Señor, espiritualmente hablando, como le quieras llamar, usted está adulterando. Son palabras que normalmente en un púlpito no usamos, pero como es parte del sermón, usted tiene que tenerlo claro. Si usted dice que ama al Señor y también ama al diablo, de alguna manera usted es un adúltero. Ay, pastor, qué duro. Pero esa es la palabra del Señor. O somos pueblo o no somos pueblo. Porque el Señor no comparte su gloria con nadie. El Señor no comparte su adoración con nadie. El Señor quiere que lo amemos exclusivamente a Él
y le sirvamos a Él. Se me acabó la dosis calientita. Esta está fría y no me ayuda en mi garganta. Es que tengo que tomar algo caliente para que mi garganta se calme. Si me tomo algo frío, ni modo, no puedo hablar. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, si vamos a Romanos, capítulo 9, versículo 25, el apóstol Pablo repite o le habla al pueblo a la iglesia en Roma y le dice, mira, le dice el Señor a la iglesia de Roma, como también en Oseas dije, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. El pueblo de Israel, y yo le expliqué en esta semana en una de los 40 días, el pueblo de Israel perdió la bendición. Y en la enseñanza específicamente del viernes, estamos hablando, no dejes que nadie se robe tu corona. ¿Recuerdan? Esto es importante porque somos su pueblo. Ahora somos pueblo, pero estoy explicando por qué no éramos pueblo antes. O sea que el pecado y la infidelidad de Israel causaron una separación entre la nación de Israel y Dios. Y separó nuestras vidas de Dios también el pecado, porque el pecado separa. Esta vez aprendiste, ¿verdad? Para no salir en la cámara, por acá. Gracias. Y así es, iglesia, entiéndalo. Nuestro pecado nos separa de Dios. Y hasta que no tengamos fe en la muerte y resurrección de Jesucristo, seguiremos siendo un pueblo sin Dios. Si usted no tiene fe en Cristo, si usted no tiene fe en la obra de Jesucristo, usted seguirá siendo un pueblo sin Dios. Aquel que no le sirve a Cristo no es pueblo de Dios. Yo sé que hoy en día la filosofía humana se ha encargado de transmitir un mensaje de que somos todos hijos, no importa cómo estemos, lo que seamos, somos todos hijos de Dios, porque Dios nos ama tanto, y es verdad. Dios es amor. Dios es amor. Pero Dios no ama el pecado ni tu pecado. He visto ya 5 o 6 individuos por las redes sociales. Muchos de ustedes tal vez los han visto. Hombres, varones, que se sabe que son varones con su barba, con su bigote, bien recortaditos, se ven varoniles, pero pintados y con pantalla y con la voz media cortada, cantando coritos, aleluya, cantando inexplicable, cantando coros y alabanzas al Señor. Y cuando termina de cantar, ellos dicen, para que ustedes vean que nosotros sabemos alabar a Dios y podemos alabar a Dios aun cuando tenemos otra preferencia. Porque Dios nos ama como estamos y como somos. Y lo que no entienden, que sí, Dios es amor, pero Dios no ama tu pecado. Y si tú no amas al Señor, y si tú no te guardas para el Señor, tú no eres pueblo de Dios, aunque lo grites. ¿Y cómo yo sé eso, pastor? Porque la Biblia dice que el que me ama, mi palabra guarda. Y si la palabra de Dios dice que los afeminados, los borrachos, los homosexuales y un montón más no heredan el reino de los cielos, significa que no eres pueblo de Dios. ¿Por culpa de qué? Del pecado. Entiéndalo, Dios sí nos ama, Dios te ama, pero no ama tu pecado.
Porque el pecado precisamente es lo que te separa de Dios. Y aunque esto no esté incluido en el sermón, lo quiero traer. Anoche, en la enseñanza de anoche que me tocó mucho el corazón, estamos hablando de la reconciliación, de que somos los responsables de llevar el mensaje de reconciliación. Esa fue la enseñanza de anoche. Y recuerdo que traje un ejemplo que tocó mucho mi corazón. Y traje el ejemplo de cómo yo por mucho tiempo necesitaba, aun cuando sirvo al Señor, predico el evangelio, amo al Señor, necesitaba que el Señor reconciliar mi vida con el Señor, porque venía cargando un coraje en mi alma. Porque en el 2006 mi mamá le dio un infarto y llamó a mi hermana, y mi hermana la llevó al hospital. Y cuando llega al hospital, la persona que atiende allí en el counter, ¿cómo se dice a la persona que atiende en el counter? La recepcionista, no sé si era enfermero o no, pero cuando llega mi mamá allí con mi hermana, acabando de infartar, no fue un infarto grande porque todavía estaba caminando con mi mamá, sale del counter, le pone la mano en el corazón y se la aprieta y dice: ah, no, eso es un dolor muscular, váyase. No es doctora, no es cardióloga. Y allá le pone la mano al corazón a mi mamá, se la aprieta y ella le dio dolor. Ah, eso es un dolor muscular. Pues mi mamá se fue con mi hermano otra vez para el barrio. Y cuando mi hermana la deja en la casa, que mi hermana se va, no pasaron 3 minutos, no pasaron, cuando vuelve a infartar una segunda vez. Mi mamá, que siempre fue una mujer fuerte. Y si no me quieren creer, un día llego de la escuela y yo: ¿dónde estará mami? Que no la encuentro. Mami. Cuando la estoy buscando, estaba trepada en un palo bajando fruta. Fuerte. Y cuando llama a mi hermana llega corriendo, vuelve y se la lleva a ese, no es un hospital, es un matasano. Y llega a ese matasano y viene la recepcionista otra vez: llene estos papeles, pero atiéndala, llévenla mientras yo lleno los papeles, que la metan para adentro, volvió a infartar, que la atiendan. No, llene esto primero, que espere. Llenó los papeles, mi hermana desesperada, mi mamá sentada ahí, con el dolor así, y mi hermana desesperada, esperando el turno de ella, a una persona que lleva 2 infartos. Y estando ahí sentada, infartó una tercera vez y se orinó encima. Y cuando infartó la tercera vez y se orinó encima, entonces ella se asustó y reaccionó. Y trajeron la camilla y la llevaron para adentro, pero 3 infartos corridos. ¿Cómo estaba el corazón de ella ya? En un 10% ya. Yo nunca supe quién fue ella, ni su nombre, ni quién fue. Gracias a Dios que nunca supe quién fue. Gracias a Dios nunca supe quién fue. ¿Quién sabe si lo hubiese demandado? ¿Quién sabe cómo hubiese reaccionado? Pero yo llevaba ese coraje por dentro por mucho tiempo. Al otro día, cuando iban a trasladar a mi mamá para un hospital especializado en el corazón, que en Puerto Rico se llama cardiovascular, el día que iban a trasladar en helicóptero para ese hospital exclusivamente del corazón, de miles de personas van de todo el mundo, ese día ella se murió mirando a mi hermano menor. No llegó a tiempo por una negligencia, por una irresponsable. Y esas son las cosas que pasan en la vida y que de ella toma ventaja un adversario. ¿Se acuerdan del sermón de la semana pasada? Un adversario para llenar mi alma de musaraña. Y yo me llené de coraje, que normalmente yo no soy así, ya me conocen. Y yo andaba con ese coraje en mi corazón. Andaba con ese coraje en mi corazón. Y hasta un día recuerdo que hasta di a mi hermana: ¿y qué hiciste? ¿Y qué? Yo hasta me puse bravo. ¿Sabes el nombre? ¿Quién es? Todo ese tipo de cosas.
Mi hermana que conoce mi carácter y todo lo demás, pues, no, ni modo. Y el Espíritu Santo, para hacerle el cuento corto, obró en mí, sanó mi alma y mi corazón, porque yo no podía pararme en este púlpito a predicar reconciliación si yo no estoy reconciliado con mi Señor Jesucristo. Ahora lo cuento como testimonio, porque este testimonio que yo estoy dando ahora, hay mucha gente allá que me está viendo, que están en las mismas o peor que yo. Y no me digas a mí, tu mamá fue un infarto, el mío me lo mataron, el mío lo asesinaron. A mi mamá técnicamente como si hubiesen dado un balazo. Porque fue así. Así fue. Y tú sigues cargando ese dolor. Y no te reconcilias con el Señor. Y sabes que no vas a avanzar nunca. Y tú sigues arrastrando en tu corazón rencor y odio por una desgracia que yo sé que es grande y es de un tamaño casi imperdonable. Pero yo tuve que entender que aún esa señora, quien haya sido, o el asesino más grande del mundo, es un candidato para ser reconciliado con Cristo. Bendita la gloria del Señor. Nuestro pecado nos separa de Dios, por cuanto todos hemos pecado y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. También dice la Biblia en el verso que leímos: antes no recibíamos misericordia de Dios, ahora sí. Ni siquiera teníamos antes misericordia. O sea que antes de Cristo no recibían misericordia ni compasión de Dios. Y éramos responsables por nuestro propio pecado y juicio. Wow. Antes de que Cristo muriese en la cruz, usted es responsable de su pecado y del juicio del Señor también. Porque dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Te ve? Ese es el juicio del pecado, la muerte. Y no está hablando de la muerte primera, estamos hablando de la muerte segunda. Pero más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, bendito sea su nombre. Por eso es que antes no teníamos misericordia, pero gracias a Cristo ahora tenemos alcance a la misericordia del Señor. Aleluya. A causa del pecado y la infidelidad de Gomel, Dios se detuvo de mostrar misericordia y compasión continua a su Hijo. Eso está en Oseas 1:6 y Romanos 9:25 otra vez. El pecado e infidelidad de Israel hicieron que Dios retuviera la expresión de amor hacia ellos, pero mostró amor al pueblo de Judá porque comenzaron a volverse hacia Él. Dios les dejó de mostrarle el amor a Israel, pero sí se lo mostró ¿a quién? A Judá. El Señor le muestra su amor a aquellos que lo miran a Él. Aleluya. Pero sí le demostraré amor al pueblo de Judá. Lo libraré de sus enemigos, no con armas y ejércitos, ni con caballos y jinetes, sino con mi poder, como el Señor su Dios. Nuestro pecado nos impide experimentar la plena expresión y la misericordia continua de nuestro Dios en nuestras vidas. Hermano, óigame bien, entiéndalo. El pecado en tu vida impide que Dios muestre su amor a tu vida. El pecado impide que haya misericordia y compasión, a menos que te tornes al Señor
Ahora miren esta parte que es la que me gusta. En Cristo Jesús ahora somos el pueblo de Dios y también hemos recibido misericordia. Gracias a Jesucristo, aleluya. Y esa es la parte que más me gusta a mí. Esa es la parte que más me gusta a mí porque, óigalo bien, cuando usted pone su fe en la sangre derramada de Jesús en la cruz, somos reconciliados con Dios y pasamos de oscuridad a su maravillosa luz. Bendito el nombre del Señor. Si usted pone su fe, en Cristo, usted pasa de la oscuridad a la luz del Señor. En la oscuridad hay malicias, en la oscuridad hay demonios, en la oscuridad hay todo tipo de mal que usted se puede imaginar. La oscuridad ciega, la oscuridad ata, la oscuridad confunde. Pero si pones tu fe en Jesús y en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, tu vida se reconcilia con Dios y pasas de oscuridad a su maravillosa luz. Por eso es que el Señor nos dijo, de cuando en cuando, celebren mi mesa, porque esa mesa representa lo que yo hice para que ustedes se reconcilien conmigo. Eso dice Romanos 3:23 al 25 y Primera de Pedro 2:9. Mira, vamos a leer el Primera de 2:9 que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, de la oscuridad, a su luz admirable. Bendito sea su nombre. Iglesia del Señor, gócese, porque ya no estamos condenados por Dios. Ya no estamos condenados por el Señor, porque Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, pero hay un detallito ahí. Dice: los que no andan conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Voy a repetirlo, dice: ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gracias a Dios por eso. Pero hay un detalle: los que no andan según la carne. ¿Qué significa andar según la carne? Andar según la carne significa andar conforme a los deseos de la carne. Eso es lo que significa eso. Pero si usted anda conforme al Espíritu de Dios, usted no está en condenación. Ya no estamos separados de la misericordia de Dios y no estamos separados de la compasión continua de Dios debido a nuestro pecado. Ya no. Porque Efesios capítulo 2 versículos 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros, estando muertos en pecado, nos dio ¿qué? Vida. Juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria al nombre del Señor. Ya tenemos acceso a la misericordia de Dios. Y ya tenemos, miren, oigan esto: compasión continua. Esa es la parte importante. Compasión continua. ¿Por qué? Porque de cuando en cuando, mientras estemos en esta naturaleza pecaminosa, van a ver nuestras dificultades. Decía alguien por ahí, nuestros hiccups. Pero su compasión continua y su misericordia eterna siempre están al alcance de nosotros. Porque dice la Biblia claramente: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó,
aún estando nosotros en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora somos, oiga bien, ahora somos su pueblo elegido. Somos su reino de sacerdotes. Somos su nación santa. Somos su posesión exclusiva. Que esos temas que yo acabo de mencionar ya los enseñé toda esta semana. Escúchelo. Ahora sí somos su pueblo. Como dice 2 de Pedro 2:9. Concluyo. Dado, oiga bien la conclusión. Dado que ahora somos suyos, debemos vivir como hijos de luz. Primera de Pedro 2:9, primera de Juan 5:1, 5 al 7 y Mateo 5:16. Esa escritura la dice ahí. Dado que ahora somos suyos, tenemos que vivir como hijos de luz. Que era lo que decía ahorita. No reclame ser un hijo de luz y no vive como tal. No reclame ser un creyente y no vive como tal. No. Ahora que somos suyos, tenemos que vivir como hijos suyos. Aleluya. Debemos proclamar la verdad del evangelio. Apunte. Eso es lo que usted tiene que hacer ahora que es su hijo. Proclamar la verdad del evangelio. ¿Y cuál es la verdad del evangelio? Vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la verdad. Rapidito. La verdad no es prosperidad. Esa no es la verdad. Esa no es la verdad. La verdad no es, este es el año de puertas abiertas. Esa no es la verdad. La verdad no es, yo soy el nene lindo del Señor. Esa no es la verdad. La verdad es vida eterna en Cristo Jesús. Número 2. Debemos vivir buenas obras y hacer buenas obras delante de los demás, dice Mateo 5:16. Si yo soy un hijo de luz y uno de los mandatos que Él me dio es proclamar el evangelio, otro mandato es yo debo de hacer buenas obras. Yo me voy a sentir bien contento, por lo menos yo en lo personal. Yo me voy a sentir bien contento el día que alguien celebre, que alguien celebre una buena obra. ¿Cómo se celebra una buena obra? Hermano, mañana vamos a pintar la iglesia. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué chévere! El día que alguien haga eso, ese de verdad está bien agradecido. Mañana vamos a pintar la iglesia. ¡Ay, qué bueno! Mañana vamos a pintarla. ¡Ay, qué alegría! El pueblo de Dios hoy en día, mañana va a pintar la iglesia, pero ese pastor se cree que uno tiene tiempo para eso. El pastor no piensa, pero ¿qué le pasa? Que no leyó las noticias, que va a estar el tiempo malo. ¿Qué le podía hacer? ¿Me expliqué? Le dije a una hermana que estaba el viernes, pero fue en broma, ¿ves? Fue en broma. Dije, ¿cómo se llama la vara del pastor? ¿Cómo se llama la vara del pastor? Se llama callado. Y como el hermano sabía que se llamaba callado, yo dije, pues quédate callada. Entonces lo que les quiero decir con esto es, cuando usted no pueda ser de bendición en lo personal o a nivel general, lo que sea, dele gloria a Dios y quédese callado, no pasa nada. ¿Me entendió?
Mira, Roberto siempre viene aquí a ayudarme. Que si me arregla las luces, que si me arregla un montón de cosas, me arregla aquí. Se trepa en el ático y se monta allí, pone luces y se monta allá y hace aquello. Hace muchas cosas aquí. Y cuando lo quiero bendecir, me dice, eso es para el Señor. Eso es lo que yo quiero ver. Es un ejemplo de muchos. Hay otros hermanos. Mañana tenemos esto, tenemos aquello. Estoy hablando en general. Los que me están oyendo online en su entorno es lo mismo. El día que usted no pueda, porque no pudo, pues no pasa nada. Pero alégrese por lo que puedan, o alégrese porque se hizo y le va a llegar su oportunidad. ¿Cuándo te va a llegar? Cuando tu vecino necesite, cuando el del frente necesite, cuando el de abajo necesite, cuando la familia necesite. Si usted está ahí para ello, hágalo con gozo, hágalo con alegría, el Señor lo va a bendecir. Pero hágalo con alegría. Yo lo que estoy diciendo es que debe de resaltar la alegría. ¡Qué bueno que voy a poder! Tengo una oportunidad de bendecir. Debemos vivir buenas obras. Las obras te salvan, pero tú las haces por cuanto eres salvo. Hace unas semanas atrás, o par de semanas atrás, o de cuando en cuando pasa, de cuando en cuando sucede. Hay hermanos que van a mi casa y me limpian mi apartamento. Un día el pastor Freddy llegó y rompió a limpiar como un loquito. Y yo, deja eso. Él, déjame. Y él quería de todas maneras limpiar, porque él quería hacer una obra. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende lo que digo? Pero el día que el hermano Freddy no pueda, pues no pasa nada. Había una pared rota aquí. Ya se arregló. Porque un muchacho que aun cuando no se congrega aquí, y estoy orando por él para que se congregue, cada vez que yo le digo, ayúdame, porque él sabe de eso, él viene y me ayuda. Y cuando lo quiero bendecir, él me dice, no, porque es lo único que por ahora yo le estoy dando a Dios. ¡Gloria a Dios! ¿Usted me entiende? ¡Gloria a Dios por eso! Porque nosotros tenemos que vivir buenas obras. Mire la palabra que estoy usando. Vivir. Estoy diciendo con amor, se vive. Póngase contento. Y el Señor lo va a bendecir. ¿Por qué? Porque somos su pueblo. ¿Cuándo? Ahora. Póngase en pie, mis amados.